Bien, soy como el fénix, he resurgido de las cenizas. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Bien, bárbaro. Sí, Voy de nuevo. Excelente. A ver acá. Tengo que abrir esto. Picu, picu. Ahí va. Mm, ahí. Compartir. Esto. Bien. Arranco. Perfecto. Bueno, morfología significa forma o estructura de algo. Nosotros vamos a esculpir o modelar el manto del perro. Al momento de cortar el pelo, estamos cubriendo necesidades estéticas, sanitarias y funcionales. Esto no es nuevo, pero lo puse para un refresh y para que les quede el material posterior, que lo hice con mucho amor y maestra de jardín. Nuestra acción mental es la de prefigurar el objeto de nuestro trabajo. En la formación del peluquero canino tendremos conceptos tales como armonía, equilibrio, proporción y simetría. Parece medio un chino, pero la idea de esto es que ustedes puedan hablar con propiedad, ¿sí? Que ustedes puedan decir, o que cuando vamos a la exposición, sobre todo esta clase está pensada como anticipatoria a la clase la clase del sábado, en donde se les va a solicitar el trabajo práctico, con la idea de ayudarlos con esto que les voy a dar hoy, en qué cosas poner el ojo, digamos, el foco, en qué es lo que, por qué hay 6, 7 perros parados o recorriendo un cuadrilátero o lo que sea, qué es lo que se busca, por qué está ahí, etcétera. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, es un atributo físico, una distribución compensada del peso de un objeto que presenta balance armónico de diferentes partes reunidas en un todo común. Cuando hablamos de armonía, para definirles básicamente, no pretendo que se lo sepan de memoria ni nada por el estilo, es el equilibrio de las proporciones entre distintas partes de un todo. Su resultado siempre refleja belleza relacionado a que algo resulte agradable o desagradable. Si nos vamos a ir a estas características, son mucho más aplicables y mucho más visibles en lo que es el arte. Entonces, podemos pensar cuando vemos una fotografía, una ilustración, un cuadro, en ciertos conceptos que nos van a resultar capaz más fáciles en comprender qué significa cada una de estas definiciones. Pero básicamente en la composición de una imagen uno encuentra que hay un equilibrio, hay proporciones y hay una armonía, que es lo que a veces donde uno puede, que si estás en algún museo o en alguna expo, veas y decís, este cuadro es como que es raro, como que hay algo en la composición que a uno le hace como más ruido o no termina de cerrarle o se generan ciertos estados al apreciar una pintura, un dibujo, un cuadro. Entonces, más o menos traten de trasladar, como a grosso modo, estos conceptos a la apreciación de un cuadro, por ejemplo. Proporción establece las relaciones de las partes con el todo y al mismo tiempo del todo con la parte. Simetría. El perro por naturaleza es simétrico. Posee un eje de simetría bilateral que coincide con su columna. Es decir, que si yo agarro un perro y lo miro de los dos lados, más o menos, salvando las distancias, de algún caso en particular, encuentro lo mismo de cada lado. Si observamos un ejemplar, es obvio lo que encontramos a la derecha y a la izquierda, son dos mitades equivalentes. Entendemos simetría como balance armónico de las partes de un todo, donde cada una de esas partes aguarde una adecuada proporción entre sí y con todo al mismo tiempo. En peluquería canina, el equilibrio se refiere a la armonía y proporción visual que se busca en el arreglo de un perro, considerando su morfología y estándares de raza. Implica lograr una apariencia estética agradable donde los diferentes cortes y longitudes de pelo se integran de forma natural
resaltando las características positivas y disimulando posibles defectos. En gallego sería, ¿no? En la traducción de toda esta parte sería, ¿vieron cuando nosotros decimos no pueden dejarle la cabeza así cuando tienen un perro que pelaron con la 10, por ejemplo? ¿Por qué? Porque hay la proporción genera una, no sé si está bien dicho, una desarmonía, digamos, en lo que yo estoy viendo. Es decir, sí, pero el perro está muy cabezón en función a lo que dejé en el resto del cuerpo. Mucha gente a veces viene y te dice, ay, pero el lomo no está anudado. Y las patas sí, porque no se deja cepillar. Bueno, rapale las patas y dejarle el lomo. Y parece una oveja. O sea, no es algo armónico. O sea, yo lo voy a ver y voy a decir, esto está raro. Le dejaron el cuerpo, pero las patas están finitas en un caniche, ¿no? Puntualmente, que suele ser en los casos más frecuentes y conocidos. Entonces, apuntamos a eso en cuanto a todas estas definiciones, tienen que ver con eso, que a la hora de prefigurar en mi mente, llega un perro. Hasta ahora todo lo que vimos es, bueno, la entrevista inicial, comportamiento, las preguntas importantes, ordenar mi espacio de trabajo, saber qué elementos voy a utilizar, cosa. Hasta ahí estamos todos. Llega el perro y yo tengo que prefigurar en mi mente qué es lo que voy a tallar, porque la realidad es esa, qué voy a tallar en ese perro. Y ahí voy a empezar a observar ciertas cosas. Bueno, ¿a qué perro se parece? O sea, ¿a qué estándar de raza se parece? ¿Qué es lo que propone el estándar de la raza? Que es la que nos va a proponer los distintos... ¿qué es lo que va a proponer cada estándar para que yo pueda transcribirlo de alguna manera al perro? ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? Ustedes párenme, porque yo a veces siento que hablo sola. Bueno, acá aparece lo que es contorno y silueta, ¿sí? O sea, yo voy a prefigurar en mi mente lo que quiero llegar. Por ejemplo, vamos a hacerlo sencillo, de un caniche. Bueno, la persona me pide... ¿quién levantó la mano? Que no... ¿Nadie? Bueno, nadie levantó. Va a llegar el cliente y me va a decir, me gustaría tal o cual cosa, o me va a traer una imagen. Bueno, yo lo que tengo que armar en mi mente es una, una idea de lo que yo voy a hacer en ese perro. Si el perro está anudado, si no, si lo voy a poder hacer, si la foto más o menos me coincide con el tipo de ejemplar que yo tengo, porque a veces la gente te trae un perro de Pinterest, por ejemplo, que es un perro compacto así, que tiene determinada fisionomía, y te trae un caniche mediano, que tiene las patas de 50 centímetros cada una, la cabeza con el hocico que es enorme, entonces no vamos a poder trasladar, vamos a poder llevar la idea a ese perro, pero no va a quedar ni de cerca, seguramente, sobre todo cuando las proporciones son tan distintas. Entonces, con contorno y silueta, es decir, el perfil es el contorno aparente de un objeto representado por la figura que lo determina. Contorno es al mismo tiempo un conjunto de líneas que delimitan una misma figura. Cuando reconocemos cualquier objeto, reconocemos en primer lugar su silueta sin necesidad de procesar demasiada información. Más o menos nosotros vemos al perro y ya tenemos como cierta imagen, bueno, la cabeza la voy a hacer redonda, sabemos más o menos que las patas, las dos de adelante van a ser un tubo, o sea, dos cilindros, vamos a imaginarnos una esfera que corresponde a su cabeza, entonces ya más o menos estoy como eh, separándolo por partes geométricas al perro. Yo voy teniendo cierto dibujo. Para reconocer el tipo y la raza de un ejemplar, basta con percibir su silueta, debiendo dibujar la silueta del perro modelando su contorno con relación al fondo visual de nuestra percepción. Con eso a lo que vamos es, muchas veces lo que hacemos es mirar al perro y, como les decía recién, lo descomponemos geométricamente. O sea, despegamos a ese perro del fondo que tenemos y vamos imaginando cuáles son las figuras que voy a trasladar en ese perro.
Nociones geométricas. Estas son cosas que yo las puse porque está bueno que lo sepan, ¿sí? ¿Son medio embole? Sí, un poquito, pero está bueno que lo sepan. Nociones geométricas. El punto es un generador principal de las formas. No posee extensión en ninguna dimensión, pero a través de su desplazamiento podemos generar entes geométricos, ¿sí? Ahí yo puse que el punto comparativo sería que un punto, lo que nosotros podemos trasladarlo a nuestro laburo sería un pelo. La punta de un pelo sería nuestro punto inicial. Que ese punto trasladado se transforma en una línea. Esa línea nos va a dar un objeto unidimensional, en una dimensión que posee longitud y dirección, ¿sí? O sea, es sencillo eso. Nosotros lo vamos a materializar en un pelo o conjunto de puntas de varios pelos que conforman esa línea, pudiendo ser rectas, curvas, onduladas y relacionadas a otros objetos geométricos, puede estar de forma perpendicular o paralela u oblicua. Plano. Si desplazamos una línea en otra dirección, obtenemos un plano que posee largo y ancho y también da una superficie. Y con volumen vamos a tener la tercera dimensión. O sea, el perro yo lo tengo que ver en 3 dimensiones, ¿sí? Por eso lo que hablamos es de esfera, de cilindro, porque proyectamos todas estas líneas buscando todas estas definiciones, digamos. A partir de todo esto, hay lo que se conforma, lo que se genera son los tipos capitales. Un tipo es una categoría que agrupa características comunes a distintas razas para el reconocimiento de las mismas. Y ahí arrancamos con lo que yo les decía de la FCI o la FCA, que nos van a dar ciertas características que vamos a tener que ver y generar en los perros de raza o los que no son de raza pero son parecidos. Acá dice, para realizar la peluquería de las razas es necesario conocer las relaciones proporcionales a cada tipo. Así podremos generar un esquema general para cada raza y tener pautas. A ver si. Vale. Bueno. Así podremos generar un esquema general por cada raza y tener pautas genéricas para trabajar con perros de raza o que no sean de ese. Es lo que dije recién. O sea, vamos a tener como una especie de tipo, que es como una especie de ejemplo o patrón repetitivo que se repite en todas las razas y en perros que son similares a esos. Lo que nos va a permitir conocer las razas es que después, cuando viene un mestizo, podamos decir, bueno, tiene un poco de esto, tiene un poco del otro, ¿qué puedo hacer? Entonces voy a fusionar ideas o voy a decir, bueno, tiene más pelo de Schnauzer, bueno, lo voy a llevar más para el corte de raza Schnauzer. Por ejemplo, si pidieran que le hagan algo puntual, digamos, o innovar con el pichicho. Tipo convencional, características moderadas en todos los sentidos de su estructura. Por ejemplo, largo del tronco y sus extremidades son prácticamente iguales. La osamenta es equilibrada y en su conjunto no representa extremos ni de ligereza ni de pesadez. A este tipo corresponde la mayoría de las razas del mundo e involucra varios subtipos. Spaniels, pinchers, primitivos, miniaturas y toys. Bueno, esto es como lo que vimos de la FCI, que hablamos del comportamiento y ciertas características. Bueno, esto va bien puntual hacia lo que es la morfología del perro en la parte ósea, digamos. Entonces, exterioriza una morfología rectilínea en todos sus perfiles de la cabeza. Las mejillas son largas, planas, con stop no muy pronunciados y orejas de inserción alta. Cuando hablamos de inserción alta, vamos a ver después variantes de inserciones de orejas, pero bueno, hay perros que tienen la inserción de la oreja más abajo, hay otros que la tienen bien arriba, como el caso de este, tienen una inserción bastante alta. Y después eso también va a condicionar en el corte, obviamente.
costillas con suave y casi imperceptible arqueo y antepecho disminuido, línea superior corta y cintura marcada, garrones cortos, grupa plana y cola erguida de inserción alta. De inserción alta es estos, que parece que la cola, que sigue un poco más de perro después de la cola. A eso es lo que llaman inserción alta. Les aclaro porque no sé si lo vimos o lo aclaramos en algún momento. Pelo duro con secciones conocidas, y a este tipo corresponde la mayoría de los terriers. Y bueno, acá les puse un fox que está bastante lindo cortado, claramente está hecho a stripping, no está hecho a máquina este perro. Así que bueno, nada, muy guapo. Tipo Spitz, ponemos a Oso como ejemplo. Su silueta se conforma a partir de un juego de curvas y contracurvas que tienden a cerrarse. Las cabezas con marcado stop, hocicos compactos y pequeñas orejas erectas. Expresan cuadraturas vistos de perfil. Grupas planas y anchas con parte de la cola sobre la línea superior, caja torácica redondeada y la altura de sus garrones es moderada. Poseen pelo semilargo y doble, muy mixturado con alta presencia de subpelo. A este tipo corresponden las razas como Samoyedo, Pomerania, los Huskies, son los primitivos básicamente. Estas son las cosas que yo les pongo, que es en realidad lo que ellos miran en lo que son las expo, las competencias y demás, influye todo en el pelo y demás, y bueno, también hace un poco de ayuda a memoria, para que sepan que tienen su pelo, que tienen pelo mixto o lo que sea, como para que les quede como ahí como ayuda a memoria. Los tipos pesados, todas sus proporciones adquieren masa y compacidad, expresando fuerza y solidez, potencia y peso en relación a su tamaño. En general son molosos, presentan cabeza ancha y hocico relativamente cortos, caja torácica arqueada al máximo, que otorgan frentes anchos en relación al posterior. Vistos de arriba tienden a formar un triángulo. En la vista lateral, línea superior e inferior se relacionan paralelas al plano del piso. Gordito. Bueno, los tipos Lebrel, su silueta en general y cada elemento anatómico en particular adquiere proporciones esbeltas y aerodinámicas, cabezas largas y mejillas chatas, costillares planos y profundos con línea inferior de pronunciada pendiente que le dan aspecto de delgadez, grupas y hombros bien inclinados, con angulaciones pronunciadas y garrones altos. Acá les puse otra para no, ya los afganos lo conocen, pero acá les puse un borzoi, que es entre un afgano y un galgo. Entonces, como para que vean otra variante de los lebreles. Tipo paticorti. Como su nombre lo indica, este tipo estructural y a la vez formal se conforma a partir del acortamiento de sus miembros, por los que se los ve bien pegados al piso, y de aspecto apaisado. Es el verdadero perro tuning este. Tal transformación produce cajas torácicas más anchas, antepechos más marcados y una pregnante capacidad visual. Produce 5 subtipos al combinarse con los 5 precedentes. Estas son algunas simplificaciones. Bueno, ahí les dejé variantes para que tengan variedades. Ya más o menos esto ya lo estuvimos viendo, pero es un repaso. Llamamos arquetipo. Arquetipo es el primer modelo de alguna cosa o concepto. En este sentido se vincula a un prototipo. Molde original, que era lo que les decía antes. Los de... Bueno, no sé qué. Esto es lo que sería la base o el ejemplo de lo que tendríamos que tener como en nuestra mente de cada raza, para poder después trasladar a los perros que nos lleguen los cortes, o lo que se busca, o las correcciones de ciertas características. Con correcciones me refiero, si por ejemplo tenemos un caniche que es muy alargado y
patas muy largas y flacas, o torcidas, o la pisada es hacia afuera, porque acá también entran muchas cuestiones que, como por ejemplo hablamos, hay variantes de hocicos, hay variantes de inserción de oreja, variantes de inserción de cola, todo eso nos va a determinar cierta característica dentro del corte. Entonces, si viene un perro y nosotros queremos hacer un corte, por ejemplo, como si fuera un billón, pero no es un billón, pero se acerca bastante, hay ciertas características que con el pelo, si el pelo está en buen estado, tenemos cantidad y demás, todo en óptimas condiciones, nosotros podemos llevar a ese ejemplar a lo mayor que se pueda en similitud a el perro de raza. O podemos decir, bueno, un billón es un perro que es compacto y tiene como solidez. Entonces digo, bueno, si tengo un billón que me es más alargado, bueno, tal vez lo que tenga que hacer es... Bien. Entonces lo que tengo que ver es decir, bueno, ¿cómo hago para acortar desde lo visual este perro para hacerlo más compacto? Hay billones que son tremendamente hermosos y entran en un cuadrado perfecto, y hay otros que se nos van. Entonces decir, bueno, si yo tendría que compactar ese perro, lo que voy a tratar de hacer es sacar bastante más pelo del antepecho y bastante más pelo de la parte de atrás. Señor que habla. Entonces, ahí lo voy a achicar. Visualmente lo voy a achicar, porque estoy despejando bastante de adelante y atrás. Y estoy dando más solidez en las patas y capaz lo voy a hacer más ancho en toda la parte del cuerpo, digamos. Voy a buscar hacerlo más anchito y de acá a cortarlo más. Con eso es a lo que se refiere de poder corregir ciertas características en los perros, pudiéndolos ayudar a acercarse más a los estándares. Bien. Corte de tipo terrier. Este corte se define a partir de un área de fibras cortas que involucra el cráneo, las orejas, el cuello, la cola y el tronco del perro, rescatando las cortinas y la emplumadura de antepecho y pecho, a la vez que rescata barbas, bigotes y cejas en la cabeza. Las patas delanteras son conformadas por tubos o columnas sin poner a la vista las manos, y las traseras se presentan con nalgas bien rasuradas, emplumadura de tubo en garrones, piernas y antepiernas, sin exteriorizar los pies. Los genitales son exteriorizados, mostrando el sexo del ejemplar. Se asocia en general a mantos duros y rizados. Ceci, esto es lo que yo te decía en lo del corte del schnauzer que vos me dijiste, ¿te acordás que pusiste en el examen de Ceci Rodríguez? Que no le voy a hacer tan marcado. Bueno, en el schnauzer casi que es necesario y obligatorio que se vean las huevas. No, mentira, las huevas no, pero digo, va bien rasurado toda la parte de la entrepierna del perro, interno, y por fuera los muslitos. Digo rasurado como para trasladarlo a un corte PET. Sabemos que el schnauzer en una exposición, no sé si en las exposiciones hacen labura máquina, yo creo que lo hacen con el stripping, pero bueno, aún así en esas áreas van bien bajo el pelo, digamos. Bueno, si nosotros tendríamos que hablar de los conceptos que hablamos primero y trasladarlos a esto, la simetría en algunos ejemplares, como por ejemplo el caso más claro en el schnauzer sal y pimienta, que es el que es plateado, digamos, el negrito, el grisecito, van a ver que en la cabeza, generalmente, casi como regla fundamental, suelen tener las cejas casi blancas o bien plateadas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la cabeza del schnauzer, casi que por el color ya nos está marcando el corte, o sea, la delimitación de cada línea. Van a ver que las cejas va a venir la parte del cráneo de un color oscuro y las cejas son plateadas, o sea, son bien blancas. Eso es ver simetría
con el color que tiene el manto del perro, y cuando lo vemos desde arriba es como una especie de ladrillo, es un rectángulo eh, bien simétrico. Tiene las mismas proporciones de ambos lados cuando nosotros hacemos el corte, bien rasurado en los costados, la ceja en pico, la barba que cae con el mismo largo hacia adelante, de frente parece un cuadrado, porque tiene, la idea sería que tenga bien cuadrado el hocico. ¿Por qué? Porque la idea de este tipo de corte de estos perros es muy tiene que mostrar mucha solidez, tiene que ser rígido, es un perro que tiene carácter. En sí no tienen tanto carácter, pero bueno, como el de Leandro, si tiene un corte, es un perro que tiene cierta presencia, es todo negro, es grandote, la fisionomía del corte marca como toda una personalidad en el perro. Después, pobrecito árbol, es una ternurita, es Winnie Pooh en perro. Pero bueno, como para que tengan una idea de dónde llamamos armonía, simetría y demás. La armonía, por ejemplo, la vemos un montón en los cortes, en general la vemos en todos los cortes, pero las definen las curvas y las contracurvas, y eso los vemos muy marcadas en cortes como por ejemplo el billón. O sea, sí, vos arrancás de la nariz del perro y tiene todo, es un dibujo. O sea, uno lo ve y es baja, sube, o sea, sube esa esfera de la cabeza, vuelve a bajar, arranca el cuerpo, es todo gordito, se le marca la cachita, baja, o sea, es como, uno lo ve y es un deleite. No sé si les pasa, pero bueno, a mí el corte de Billón es uno de los que más me gusta. Me parece que es como que es la peluquería canina para mí, el Billón, soy muy fanática de los billones, me parecen hermosos. Eh, y el caniche obviamente también lo tiene, eh, pero bueno, les doy algunos ejemplos como para que puedan aplicar esos conceptos trasladados al ejemplo concreto de nuestra labor. Bueno, corte de tipo Spaniel. Este corte se define exhibiendo cobertura corta en la cabeza con presencia de emplumadura de mayor o menor largo en las orejas. El cuerpo presenta cobertura corta con pechera emplumada, cortina y calzones. Los miembros anteriores poseen corta la media caña frontal y se mantienen largos generando banderas en la mitad posterior de la circunferencia ósea. Entre tanto, los miembros posteriores presentan calzones en las nalgas que ocultan los genitales. Pies, anterior de garrón y rodilla. Se reconocen con cobertura corta en primer plano, pero se resalta la emplumadura del interior de las piernas. En consecuencia, generalmente de los tipos semilargos. Bueno, acá es lo mejorcito que encontré, como para que tengan referencia de cómo es el corte. Esto claramente tampoco está hecho a máquina, está hecho de stripping todo el lomo y a tijera toda la parte de la cortina y las emplumaduras, las orejas, todo. Pero bueno, uno puede trasladar, muy raro que venga Cocker con tan buen pelo, pero si viniera Cocker con buen pelo, que no está enredado, que no se porta mal, que no es gruñón y uno puede hacer un buen laburo, yo paso, por ejemplo, una 5 en el lomo, tratando de lograr lo mismo que se hace con el stripping, llevar todo la parte del lomo, digamos, a un nivel bien bajo para destacar los largos de la pollera y demás. Corte de tipo anatómico, ya lo hemos nombrado por ahí, pero bueno, los mantos que se presentan largos en toda la cobertura posibilitan, señor que habla, cobertura posibilitan el recorte de largo estable en todas las regiones anatómicas y exhibiendo sus perfiles naturales. Podemos reconocer así los rasurados completos con largo de cuchilla número 10 o con otras de mayor, bueno, quise poner mayor altura, pero bueno, alzada, combinadas o no, que conforman una cobertura tapizada de largo constante en todo el cuerpo y poniendo a la vista su anatomía. Puede desarrollarse íntegramente con tijeras y técnica de seto, como en Billon Frise, como por ejemplo, o combinando máquina y cos.
Acá les puse dos ejemplos que están hechos a tijera, que es un corte anatómico que no tiene que ver con pasar una máquina todo parejo, como hemos hecho, creo que lo hicimos con los perros de la mamá de Leandro, que pasamos máquina, y a eso también lo llamamos corte anatómico. El corte anatómico es continuar con la silueta del perro sin darle ninguna característica que sobresalga. La cabeza es redonda, se marcan orejas, se marcan patas, se marca lomo, se marca todo, listo, punto. Así como lo podemos hacer con las cuchillas, ya sea la 10, la 7, la 5, la 3, la 2, lo que sea, lo podemos hacer con las alzadas y también lo podemos hacer completo a tijera, sin marcar nada muy destacado, digamos. Acá está en el caniche marrón, está un poquito más marcada la cintura del perro. ¿Ven el cursor ustedes? Alguien que me diga sí o no, por favor. Sí, vemos. Yo sí. Bien, bueno, está un poquito más marcada la cintura y acá un poquito separado lo que sería las patas delanteras del cuerpo, o sea, están como despegadas. Eso seguramente sea que pasaron una máquina en el lomo o lo hicieron adrede destacando cintura del perro y despegando la parte del pecho, de las piernas, para darle más armonía con más equilibrio, para llevarlo más a un lado más delicado o estético. Pero bueno, podría ser todo de la misma altura habiendo destacado esto, o ya les digo, pasar una cuchilla más baja en todo lo que sería el cuerpito y haciendo patas a tijera con una pequeña diferencia de altura en los largos del pelo. Corte de largo máximo. En mantos largos el corte estándar exigirá el largo máximo. Lo vamos a ver en los Yorkshire, los vamos a ver en los malteses, los vamos a ver en los Shih Tzu. Generalmente, no sé cómo será la gente que tiene pelu de acá del grupo, pero en general, una sola vez tuve Shih Tzu de pelo largo, que solo recortábamos juntas y venía cada 7 días a bañarse. Pocas veces vi mantenidos a los Yorkshire con el pelo hasta el piso. Malteses no tuve, no tuve nunca, creo, maltés con pelo largo hasta el piso. Pero bueno, en fin, en estas razas... Yo tengo un Shih Tzu a 8 meses. Hola, ¿quién habla? Sí, Skype. Ah, sí, decime. Tengo un Shih Tzu ahora en la pelu de 8 meses, con pelo bien largo. Bien. Pero bueno, el pelo. La idea ¿cuál sería? Del dueño, del tutor, perdón. Ya lo quieren mantener largo, Bien, pero no lo cepillo. Cada bien. ¿Y vez que con qué viene. frecuencia va? Y no tiene mucha frecuencia. Bueno, O sea, tiene a ver, una vez al mes ahora, desde que lo empezó a traer, venía una vez al mes, le dije que hay que hacerlo más seguido, pero bueno. bueno, ahí lo que podés hacer es lo siguiente. Podés ofrecerle eh, que venga todas las semanas o cada 10 días, por ejemplo, Sí, y hacerle un precio mensual por los 4 servicios o lo que te entre en el mes, para poder mantenerlo de esa forma, que sea con un sí, diferencial de, no sé, 3 4 lucas del baño regular, está por bien, ejemplo, y ver si con eso lo motivas a está bien, baño por medio. Resulta piola hacer alguna especie de máscara nutritiva o algo de eso, ¿sí? Como por ejemplo una máscara de argán o alguna queratina en puntas como para sellar y nutrir bastante ese pelo.
Y por otro Bien, lado, cuando no los mantienen, pero se quiere mantener eh, cierta esencia de la raza, lo que a mí me funciona mucho en estos es trabajar oriental. Lomo corto, cara sí, redonda, orejas largas y las patas en campana. Las bien, patas son bastante más, a ver, se va a enredar igual, las patas son un garrón, lo bueno sería que por lo menos el perro tenga una buena predisposición al cepillado en patas, aunque sea, que eso de última lo podés empezar a laburar vos cada vez que vayas, y si va cada 7 o 10 días, ideal. Este, y aportar la nutrición ahí y solo torturar al animal básicamente en las 4 patas y no en la totalidad de todo, todo, todo. Esa es como opción. Yo tengo 2 que al principio lo hacíamos. Una funcionó re bien tenerlo largo, pero la otra, cuando terminó de tener su pelo de adulto, digamos, tenía muchísimo su pelo y se le enreda, pero sí, la mina me decía, mira, la cepillo, todo, qué sé yo, pero igual tiene mucho subpelo, entonces se enrieda un montón. Entonces decidimos hacerle a los 2 perros, por más que el otro no era necesario, pero decidimos hacer a los 2 con corte oriental, como te dije. Y bueno, está bien, funciona. Sobre todo en buenísimo. invierno, porque la mina le clava el abrigo. Entonces, en el lomo estamos impecables, se anuda un poco en la parte de lo que serían los hombros, porque el abrigo como que llega justo ahí y en el roce es lo que más se anuda, pero después el resto zafa bastante, como para alternativas. Si va a venir una vez al mes, lo más probable es que termine yendo a ese estilo de corte o al corte cachorro, que sería básicamente un corte anatómico con el largo que se decida, digamos. Está bien, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, y hablando de patas, acá les hice un corte prototípico de pata. Sabemos que el tipo de manto al que pertenezca un ejemplar concluirá en las técnicas utilizadas y al mismo tiempo en las consecuencias formales de estas. Las patas también poseen sus cortes prototípicos y hay 3 arquetipos que las conforman. Pata bandera, como la que hablamos del cocker, que la vemos también en los golden, en los setters, no se me ocurre ahora. Bueno, también en algunos yorkies que tienen poco pelo, a veces pasa. No todos los yorkies tienen este caudal de pelo, sépanlo. Hay algunos que son muy pobres de pelo en patas y uno termina generando esta forma. En los Eh, pochi. en los pochis, también muchas veces pasa en ay, justo se me fue el nombre. Eh, bueno, en los malteses a veces también, cuando no se puede hacer mucho o hay un corte anatómico, se les puede hacer esa formita como para darle un poco más de gracia. Y similares. Es preciso comprender que estas dependen más allá de su forma final de una estructura intrínseca al momento del corte o en la posición que adquiera la fibra naturalmente. La relación angular de la fibra con respecto a la piel oblicua o perpendicular es de extrema importancia y de este concepto dependerá la comprensión de estas tipologías. Básicamente, traduciéndolo en lenguaje sencillo, es esto. Si la fibra del pelo es así, este, ay, se me fue. Si la fibra del perro es como lacia, digamos, bueno, vamos a llevarlo más a esta forma. Y si la fibra la puedo montar, como es en el caso de caniche o billón, voy a poder lograr estructuras un poquito más mejores, digamos. Y también va a tener que ver con el caudal de pelo, que claramente en la parte frontal de la pata no tengo la misma cantidad de pelo que atrás, por eso no puedo hacer una pata campana. Entonces, dependiendo lo que tenga de manto, es a la cual me puedo llegar la cual puedo llegar a elegir. Eh, bien. Bueno, llamamos técnica de seto y acá les puse como el proceso de esculpir básicamente en su mayor esplendor.
es básicamente hacerlo a tijera. Y esto sí nos va a requerir tener en nuestra mente esto que hablábamos al principio, de prefigurar o imaginar estas figuras geométricas para poder trasladarlas como si la tijera fuera un lápiz y el perro fuera un papel, dibujar en el manto la forma que yo quiero lograr. Y con esto es importante, la técnica de seto es a tijera y siempre es posterior al paño, ¿sí? Por lo cual, para lograr este manto de esta manera, es fundamental la práctica del brallinado y el cepillado, como si fuera ir a misa todos los domingos. Entonces, lo ideal, o sea, los cortes, la calidad final del corte va a estar definido puntualmente por la genética del perro y el tipo de manto con el que venga, eh, el baño, el secado, el brallinado que yo haya usado, que haya hecho sobre el animal, y la calidad de mis herramientas. Si yo tengo una tijera que no tiene filo, no voy a lograr definición en cada corte. O sea, no voy a lograr que las líneas, silueta, contorno, no voy a poder generar una definición de la forma eh, que destaque. Sí, la voy a marcar, pero no va a ser tan definida, tal vez, tan prolija. Entonces, por eso es importante el perro en primer instancia, en cuanto a la calidad del pelo, el laburo que yo haga de baño, secado y cepillado, y que yo tenga las herramientas en condiciones, puntualmente y más específicamente, la tijera. Bien. Corte anatómico. Manifiesta la anatomía de un ejemplar sin expresar las diferencias de alto contraste. Podemos obtenerlo mediante el uso con mayores y menores largos. Esto lo vuelvo a repetir porque lo que quería aclarar en en lo que es el corte anatómico, que es en general lo que vamos a hacer, es lo más común, tenemos dos subtécnicas. Y esas técnicas son el desbastado, que ese en general se suele hacer prebaño, que es el momento en donde yo digo, bueno, llega un perro que está todo anudado, saco los nudos o los corto a la mitad para después cepillar, bañar y volver a cepillar y desenredar todo ese manto para poder hacer el corte, que esto lo vimos en el caso número 6 del examen, que era ese perro que venía solo a baño, pero que presentaba muchos nudos. Bueno, una de las opciones, más allá de ir a lo más sencillo, que es pasar una máquina a la altura que pase, 5, 4, 10, 7, el desbastado es una técnica que se puede usar, que es cortar todos los nudos o ese manto a la mitad, abrirlo, llevarlo a la ducha, poner el champú, poner la crema enjuague y en lo que sería en la parte del brachinado terminar de desenredar y estirar todo ese pelo para poder hacer un corte que no sea tan corto capaz. O por ejemplo, si viene un perro que tiene 5 centímetros de pelo, pero el tutor me dijo cortalo a la mitad, lo ideal sería que si ese manto yo lo voy a cortar a la mitad, lo voy a hacer a tijera probablemente. Y si lo voy a hacer a tijera, hay medio manto que no lo voy a usar. Si no voy a usar ese medio manto que me queda de lo que me pidió el tutor, lo saco, lo llevo al agua y es menos tiempo, menos producto y menos trabajo de secado, porque uno termina agotado, entonces alivianás, digamos, los tiempos, el laburo y la cosmética y un montón de cosas, si sacás. Por eso es importante esta prefiguración de lo que voy a hacer. Por eso hay que ser ordenado, es pensar en todo lo que voy a hacer cuando tengo el perro enfrente. Decir, bueno, si necesito esto, bueno, entonces voy a tener que hacer tal cosa, tal otra, con tal herramienta, en tal tiempo, en tal cosa. Entonces ya puedo hacer todo un diagrama de lo que voy a hacer en ese animal. Y el pulido, que es el ajuste final post baño y secado.
El pulido siempre, siempre, siempre es posterior al baño, cuando el perro ya no tengo que, es ese perro que ya no paso el peine y saco un nudo. O sea, ya paso el peine y el peine pasa como si fuera hilos de seda. No tengo más nudos, no están pastados, no están mojados, el pelo está, todas las fibras de pelo están estiradas, separadas, montadas. Ahí es donde yo agarro la tijera de pulir o la tijera recta, lo que tengan, la tijera curva, lo que fuese. En realidad se hace con la tijera de tiburón. Se hace toda la silueta final, o también podemos llamar pulido a esto que les decía el otro día en el examen, que es cuando vienen a bañarse, no es solamente el baño. Lo voy a bañar, lo voy a secar, lo voy a estirar el pelo, voy a hacer todo el brushing, qué sé yo, y puedo hacer un pulido de la cara, por ejemplo. ¿Sí? Puedo dar forma más definida a lo que es la cara. Puedo hacer un redondeo de patas, sin mucho, no sería un pulido en ese punto, en lo que hablaríamos de corte, pero sí podemos hacer un pulido en ese perro que vino a bañarse para que sea algo más distintivo, ¿no? Eso es lo que va a marcar muchas veces, la terminación de nuestro trabajo va a marcar siempre, no muchas veces, siempre va a marcar la diferencia con otro, ¿sí? O sea, y esto es muy personal de cada uno. El ojo que tenga cada uno es diferente. Nadie va a cortar como yo, ni como Anto, ni como Ceci, porque nuestra visión, nuestro foco es personal. Entonces, algunos van a tener mayor como detalle, o sea, mayor observación de detalle en algunas cosas, mejor definición en el corte, siempre va a variar, pero así todo, las técnicas las podemos usar todo, pero bueno, después va a ser relativo de cuánto, por eso siempre les decimos, practiquen, 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 porque la tijera es, tiene sus cositas. Así que nada, no solo es practicar la tijera, sino que es afinar y practicar en lo que estoy viendo. Y ahí es donde entra contorno y silueta, ¿sí? O sea, poder despegar. Muchas veces pasa, y eso es importante a la hora de que construyan un espacio para lo que es el espacio de trabajo. Si vamos a trabajar con perros blancos, no se pongan fondos blancos, ¿sí? Ni en las mesas, ni en las paredes. A mí me pasa muchas veces que yo puse azulejo blanco y me cuesta mucho despegar la silueta del perro de ese fondo. Si trabajo con perros negros, me cuesta mucho en la mesa porque tengo goma negra mirar ciertos detalles, porque me cuesta visualmente despegarlo de la superficie. Entonces, muchas veces lo que hago es tener una goma eva. Si el perro es negro, le pongo la goma eva de color abajo del perro y eso me ayuda a despegar el contorno del perro para poder dibujarlo con la tijera, o sí, sobre todo con tijera. Con la máquina es más fácil porque es la misma altura y es todo parejo. Y lo mismo me pasa con la pared cuando trabajo perros blancos. Entonces, eso es un factor que parece algo pavo, pero que influye a la hora de poder despegar figura-fondo, ¿sí? Para lo cual, si está bien definido el fondo y es distinto a lo que tengo en figura, o sea, en perro, voy a tener mejor definición en las siluetas que vaya a dibujar. Así que bueno, eso es hasta acá toda la info que les junté sobre este tipo de cosas. Así que bueno, ahora escucho sus dudas, sus preguntas, si las tienen. Si no las tienen, no las tienen. Fue mucha información. Sí, es mucha información, es mucho para leer, pero bueno, como vamos a la expo, lo que está bueno es que puedan poner el foco en algunas de estas cosas, porque el trabajo práctico no sé Greta cómo lo va a desarrollar,
pero básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con poder diferenciar eh, ejemplares puros, primeramente, ver al perro de raza en su momento más top, digamos. Eh, y poder observar cuáles son las marcaciones, cuáles son las líneas que se marcan en cada ejemplar, cómo es un corte bien hecho, porque no es solamente que el corte esté bien hecho, sino porque el perro tiene toda la morfología en su lugar, digamos. No hay nada que sacarle, ponerle o lo que sea. Entonces es como que ya es muy difícil realmente que llegue un perro así a nuestra peli, pero sí sabiendo que el arquetipo es ese y que uno puede aproximarse con los años, con la práctica, puede aproximarse lo mejor que se pueda, digamos. Así que, nada, eso está bueno. Y aparte, después de todo esto, eh, vamos a ver, eh, como yo les nombraba en alguno de los casos, qué herramientas vamos a usar para trasladar estas ideas, estos tipos, eh, a la peluquería PET que vamos a tener nosotros. Y eso lo van a tener que practicar, pero bueno, ya sabiendo la teoría de dónde voy a pasar una máquina, dónde no, cuál es el pelo que sí o sí tengo que tener para poder lograr eh, cada tipo de corte, ¿no? Siempre esto tomándolo como que el perro venga más o menos en óptimas condiciones, con cantidad de pelo y demás. ¿Alguien más? ¿Dudas? Ah, pero qué grupo maravilloso. Mirá, Mirá, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Hola, Greta. Hola, hola. Te ¿Qué estuve preguntaste, escuchando. Malvina? Habla, Malvina, habla. Malvina, habla. Eh, Creo que pregunta cómo sería el trabajo práctico. Ah, bueno, Ah, chicos, yo sabía. Creo. ahí esa parte la sabe Greta. No, pero bueno. Bueno, Primero igual terminen de preguntar. A ver, primero terminen de eso. preguntar lo referido a la clase, ¿sí? Como el trabajo práctico va a ser posterior a la visita a la expo y para los que no puedan ir a la expo, igual van a tener que hacerlo. Veamos hoy lo de la clase, así que lo tienen fresquito y se sacan. Recuerden que ninguna duda es una duda tonta. Cualquier consulta, comentario, aporte que quieran hacer, es ahora el momento. Después les mando lo del trabajo práctico. ¿Les quedó todo? Si les quedó Igual, todo claro, ya podríamos hacer un ping-pong de preguntas. no, yo creo que igualmente, más allá de las dudas, eh, me parece que deben, o sea, deben, yo, si fuera, de eso me pasó, es releerlo y releerlo para tomar ciertas características que me ayuden a percibir mejor cada ejemplar, cada corte. Eh, Después hay muchas definiciones que vimos que en realidad son herramientas que van a ayornar y favorecernos en cuanto al lenguaje que utilicemos a la hora de eh, hablar con otro colega o si voy a una clase poder entender compartiendo un lenguaje común específico a nuestra área. Entonces hay cosas que me parece que más allá de que generen dudas o no, tienen que ver con la relectura de la definición, como para que de ahí ustedes puedan, de alguna manera, los estoy redefendiendo, Sí, que a para un partir poco, de ¿viste? eso ustedes puedan generar sus Pobrecitos. propias dudas. Sí, sí, porque en mucha Pobrecitos. definición, eh, a rasgos generales como nociones básicas, todos tenemos más o menos qué es una línea, qué es un punto, qué es una forma compleja, un contorno, una silueta, sabemos lo que son las figuras geométricas. Las mayores dudas yo creo que siempre van a estar en, a la hora de trasladar todo esto al perro, que es lo más difícil. coincido. Y sí,
es así. En Yo como teoría tendríamos alumna, todos los conceptos para sí, después poder buscar cómo aplicarlo a cada raza en particular. exactamente, Eso sería. exactamente. Exactamente, lo que ustedes tienen que tener en su cabeza son estos 4 tipos capitales que son los que nos van a servir para trasladar a todos los perros que nos lleguen, ya sean de la misma raza o mestizos que tengan similitudes morfológicas a los perros de raza, digamos. Que eso es lo que nos va a permitir a nosotros ser creativos, por llamarlo de alguna manera, a la hora de esculpir un perro, hacer un servicio, etcétera. Y a la vez lo que nos va a permitir es agarrar ciertas características, como yo les hablaba antes, del Bichon, por ejemplo. Si yo sé que el Bichon, por estándar, es un perro compacto y me llega uno que es alargado, asalchichado, ponele, saber cuál puede ser mi recurso eh, a la hora de cortar para poder ayudarlo a que sea mucho más similar al estándar de la raza. ¿Por qué? Porque eso visualmente hace que el tutor diga, ay, mira qué hermoso, se parece más al de Pinterest, claro, porque en general hay mucha peluquería que hace el billón a máquina. Entonces mata el estilismo básicamente de un corte que es precioso y que tiene toda una estructura, todo un estilismo, o sea, esto de que hablábamos, se ve mucho la armonía en ese corte porque son todos curvas y contracurvas, o sea, todo el tiempo estoy realmente haciendo un dibujo completo sobre el perro. Digo el billón porque es bastante claro cuáles son las figuras geométricas, o sea, y demás. Así que bueno, la idea es que, y también les va a ayudar a ustedes a ver cuando llega un perro y le dicen, no, a mí me trajeron un maltés y el perro es negro, no hay malteses negros, señora. O sea, estos son herramientas que les sirven a ustedes para que ustedes puedan defender no solamente su trabajo, sino para que no venga alguien y les diga, me compré un maltés y es negro. No, no hay malteses negros. ¿Me explico a dónde quiero ir con esto? Sí. Bien, estoy viendo si hay... Y a la vez seguimos reforzando que tienen que ver sobre razas. Ahora les cambié algunas imágenes como para que vean otras cosas. Pero bueno, eh, vean razas y demás. Ahora el sábado van a tener como toda esa, como una sobredosis de razas y por eso está buenísimo eh, que vayan, porque ahí, como les decía, ahí van a ver como el perro y la raza en su apogeo, básicamente. Así que bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda más? Vamos juntas el sábado. Vamos juntos el sábado, quédate tranquila. Escribime un mensaje ahí personal y yo te hago así todo te digo cómo hacemos. Greta, ¿vos querés aportar algo? ¿Tenés dudas? No, 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 tengo frío, que es otra cosa. Lo Sí, que yo te hablamos del frío. propongo, lo que yo te propongo es cuando termines la clase, deja de grabar y seguimos con la charla del Bien. sábado y del trabajo práctico. Así ya la liquidamos hoy. Esto, lo de la clase ya está, porque evidentemente dudas no tienen, así que voy Es a hacer evidente. esto. Dejo de compartir.